poco la palabra del Señor. Examen, hermanos, examen de una vez directo y al grano, mis hermanos. Rapidito, saquen una hoja, por favor, y van a anotar, mis hermanos, lo que yo les indique. ¿Están ya preparados? Saquen una hoja, me la van a alcanzar, mis hermanos. Sí, es en serio, van a anotar, así es que por favor van a arrancar la hoja, me la van a hacer llegar. Nada más vamos a pedir que anoten algunas cosas, pero sí necesito que me auxilien, por favor, que cooperen con su servidor para que podamos tener aquí material con el cual nosotros podamos disfrutar de sus comentarios y al mismo tiempo enriquecer el tema que traemos para esta ocasión. Así es que por favor una hoja, puede ser la mitad de una hoja también, no necesito la hoja completa, pero sí necesitamos ahí algo bien rápido, mis hermanos. Ahí mi hermano José les está invitando una hoja por si alguien necesita. Espero que no esté evitando tener su hoja, ¿verdad? O sea, esté cooperando más bien en este caso. Ya puede ser chiquita, hermano, no importa el tamaño, no voy a rifar nada, esta vez no. Ahora sí se trata de examen, así es que necesitamos y requerimos que nos auxilien. ¿Ya? ¿Listos? ¿Ya? ¿Preparados? Digo, es que estamos cansados, necesitamos despertar un poquito y el examen, siempre que nos dicen examen, despertamos. Ay, Dios mío, no estudié. A lo mejor, no estudié. Ay, examen sorpresa. Bueno, por favor, quiero que anoten, por favor, de un lado, si quieren pónganle por título Vida Eterna, pónganle así, título Vida Eterna, nada más pongan eso, Vida Eterna, y quiero que anoten las 3 principales acciones que tenemos que hacer o que debemos hacer para alcanzar la vida eterna. Las 3 principales acciones. No me digan a mí, no digan a nadie, solamente anótenlas, por favor. Las 3 principales acciones. No se vale copiar, no se vale copiar. Por favor, concentrados uno mismo, cada quien defina cuáles son las 3 principales acciones para poder alcanzar la vida eterna. Nada más pongan 1, A, o toda la palabra, 2, B, no sé, lo que ustedes quieran, 3, lo que quieran. Así rápidamente. Las 3 principales acciones para tener la vida eterna. Está facilito el examen, ¿verdad? Sí, gracias, hermano, gracias por apoyarme. Bien. Estoy dando tiempo, hermanos. Estoy aquí nada más esperando un poquito. ¿Ya, mi hermano? ¿Ya estamos listos? Mira, está rapidito, ¿verdad? Ahora, del otro lado de la hoja, en la parte de atrás, anoten muerte. Y quiero que anoten las 3 principales acciones para condenarnos a la destrucción, a la muerte espiritual, claro. ¿Sí? Las 3 principales acciones para provocar la muerte espiritual. ¿Cuáles serían esas 3 principales acciones para provocar la muerte espiritual? Anótenlas, hermanos. Nada más pónganle así algo sencillo, mis hermanos, algo rápido, ¿no? Para que las puedan poner ahí, hermanos, anotar velozmente. 3 principales acciones. No le pongan nombre, mis hermanos, a menos de que digan mis respuestas son las mejores. Nadie le va a esperar, pónganle su nombre. Si no le pongan nombre, no lo necesitamos con nombre. Y por cierto, Aarón y Abraham van a pasar a recoger las hojas de todos los hermanos. Todas las hojitas que contestaron, hermano, uno de un lado, el otro del otro. A ver, ¿dónde está? A ver, los dos. A ver. No, estos muchachos están bien despiertos. Qué bárbaros. A ver, pasen rápido. A ver, uno de cada lado. Por favor, recojan las hojas de los demás. De cada lado. Una de mi derecha, otra de mi izquierda. Adelante, por favor. Empiecen por donde estén levantando las hojas, por favor. Allá están, bien atrás, por favor. Hermano, es que no sé quién es quién, pero a ver. Aarón, atrás, si quieres, no presiones al hermano, déjalo, ahorita termina. Gracias. Ahí, las que te vayan dando, hijo, por favor. Bien, hermanos, por favor. Ahí se las van entregando Abraham, Aarón. Por favor. Ahí recojan las hojas. ¿Sí terminaron acá frente, hermanos? ¿Sí? Aquí mis hermanos, mi hermana Ana. ¿Pati sí terminó? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Oye, hermana. Qué bárbara. Bueno, la que tenga 2 ya sé de quién es. Ya sé de quién es. Bien. ¿Ya todos?
Todavía no, ya entréguenlo como lo tengan, ya con las respuestas que tengan, una o dos, la que tengan, ya necesitamos, porque si no el tiempo, mis hermanos, se agota. Acuérdense, mis hermanos, que hoy está terminando la fiesta de la Pascua y nos vamos a alargar un poquito para poder abarcar lo que viene siendo el culto de recibimiento. Así es que va a ser el mismo culto, solamente nos vamos a extender para que no tengamos duda de lo que estamos haciendo, y con ello, mis hermanos, estaremos recibiendo también el día de reposo. ¿Todos de acuerdo, mis hermanos? Sí, todos claros, muy bien, en ese sentido. Así es que no hay problema, acabaremos a las 9 de la noche y no hay problema, mis hermanos, estamos nada más abarcando un poquito del día de reposo, mis hermanos. Está ahí, gracias, hermano, por ahí, gracias, muy bien. Ahí viene el otro. ¿Ya todos entregaron sus hojas? ¿Ya? ¿Alguien falta por entregar? No, gracias, hermanos voluntarios. Muy bien. Bueno, pues ahorita las vamos a ocupar, hermanos. Ahorita las vamos a tener. ¡Ay, qué bárbaros! No me notaron aquí como... no, este es el rol de la femenil, creo. Se vino... es que de un lado está el rol y del otro lado están las respuestas. Hay algo ahí, hermanos, raro. Bueno, ahorita se lo entrego a la hermana que lo haya perdido. Vamos a hablar, mis hermanos, el día de hoy. El tema que vamos a abordar se llama humildad en Dios. El Evangelio según Juan, capítulo número 13, lo leíamos nosotros anoche, nuestros hermanos jóvenes lo actuaban, nuestros hermanos jóvenes lo recreaban, presentándonos ese momento en el cual pues nuestro Señor Jesucristo instituía este momento, y fue muy interesante porque también en esta ocasión creo que es la primera vez que se hace en este lugar, repartimos unos números y nadie sabía con quién se iba a lavar los pies, nadie sabía con quién se iba a lavar los pies en ese momento, creo que no lo habían hecho, y fue muy curioso porque fue una sorpresa hasta llegar allá abajo. A lo mejor en el camino descubrieron, me toca contigo, y esto, mis hermanos, porque pues en muchas ocasiones llega a suceder que te vas a lavar los pies y casi llegas y te sientes con la persona y le agarras de la mano, contigo, manita, contigo, hermano. ¿A poco no? Nosotros nos lavamos, no dejemos que nadie más ¿a poco no? Y ya lo tienen muy listo y todo preparado para lavarse los pies. En esta ocasión se hizo este sorteo, los hermanos que los repartieron tenían esa instrucción de revolver los números, y bueno, en ese sentido nadie sabía con quién le iba a tocar. ¿Por qué razón? Porque el verdadero sentido de la humildad tal vez lo estábamos perdiendo, o tal vez no lo hemos manejado, no lo sé. En este caso cada quien sabe la respuesta, pero yo quería recuperar algunas de las palabras que se encuentran aquí. Evangelio según Juan, capítulo número 13 y versículo número, vamos a leer desde el versículo 4, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo. Y levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínense, el Maestro Jesucristo en ese momento ya terminó la cena, dice la cena acabada, se entiende que es la cena mística, la cena del Cordero Pascual, y también la cena mística. Las dos ya estaban terminadas, y entonces en ese momento Cristo se levanta, se arregla su ropa, se coloca una toalla, y entonces empieza él a lavar los pies a los discípulos. Versículo número 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón: Señor, no solo mis pies, mas aún mis manos. ¿Y qué más? Fíjense, ¿cómo vas a lavar? Fíjense cómo era Pedro, ¿verdad? No quiero que me laves los pies, Señor, ¿cómo crees? No quiero que hagas ese acto conmigo. Y le dice Jesucristo: es que si no te lavo los pies, no vas a tener parte en el reino. Bueno, me hubieras dicho, pues los pies, las manos, la cabeza, lo que tú quieras, Señor. No, cambia la actitud de este hombre, porque pues le está diciendo algo muy importante que necesitaba. Y entonces Cristo le contesta, versículo 9, el 10, dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no. Acuérdense que ahí estaba Judas.
Judas era uno de los que le habrían de, pues bien, que le había de entregar, y Judas pues evidentemente no estaba limpio del corazón, y él estaba haciendo algo impropio. Versículo número 11, porque sabía quién le había de entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que hubo lavado los pies y tomado su ropa, volvió a sentar a la mesa y díjoles: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros ¿qué? También hagáis. Imagínense el maestro, el que había de dar la vida por aquellos, dice que le dio un ejemplo a sus discípulos, para que ellos también aprendieran a hacer lo mismo. Una persona que de hecho lo tenía todo, siendo el Hijo de Dios, pero se constituye como hombre para poder venir aquí a la tierra y entonces venir a pues dar esos pasos de salvación para el hombre. Pero también vemos nosotros que actúa de una manera pues rara para mucha gente, porque él, el maestro, el líder, le está lavando los pies a los discípulos, a los que son sus alumnos, a los que son sus aprendices, les está lavando los pies. Esto para nosotros es un ejemplo de humildad. Eso es un ejemplo de humildad. ¿Qué es la humildad? Vamos a partir con las definiciones para que vayamos nosotros comprendiendo a qué nos referimos con esta situación en torno a la humildad. ¿A qué nos referimos? Definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, para que lo tengamos bien claro. Esto es lo que nos dice el diccionario. Primero dice: es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal. O sea, una persona reconoce sus limitantes, reconoce sus virtudes, también reconoce sus deficiencias, y entonces vive y actúa conforme a eso. Eso es humildad. Tenemos otra definición que viene del hebreo y es la palabra que aparece comúnmente en el Antiguo Testamento, que es la palabra anabá. Y esa palabra anabá, fíjense lo que nos dice: condescendencia humana, modestia y divina, clemencia, gentileza, humildad, mansedumbre, refiriéndose a cosas muy interesantes. Eso de gentileza entiéndase precisamente como amabilidad, Digo porque la palabra gentil, el verdadero sentido o el sentido en el tiempo antiguo, un gentil era una persona que adoraba ídolos. Por eso es que cuando una persona en aquel tiempo no era del pueblo de Israel, les decían son idólatras, y para decir idólatras se les decía que eran gentiles. Yo de verdad me pasó como paréntesis. Un día iba en un transporte público y yendo en ese transporte público, pues se sube una señora con su pequeña y resulta ser, bueno, cargándolo, y entonces pues yo la veo y como todo un caballero me levanto y le cedo el lugar. Pero agarra a la señora y me dice: ¡ay, qué gentil! Uy, cuando me dijo qué gentil, la verdad me dieron ganas de levantarme y volverme a sentar. O sea, ¿por qué no me diga eso, hermanos? La verdad es que es algo difícil, ¿no? Que nos digan a nosotros gentiles, que nos digan amables, ¿no? Que nos digan, claro, ese es el sentido de la palabra que tiene actualmente, y no lo digo en mal plan la señora, pero sí se siente feo que te digan así. Sí se siente, digo, sobre todo cuando conoces el significado, ¿no? Entonces, bueno, aquí la palabra es otra cosa completamente diferente. Estamos hablando en ese sentido. Fíjense, me llama la atención la palabra condescendencia. ¿Sí saben qué es condescender con alguien? ¿Sí saben lo que significa eso? Sí. ¿Sí? Adelante, Ana. Como estar de acuerdo con él. Como estar de acuerdo con él. Sí, de alguna manera, pero sobre todo está en el sentido de que él está sintiendo algo y yo me pongo a su nivel. Yo siento lo que él siente. Él, vaya, ves que está triste, ves que tiene un problema, ves que tiene una dificultad, y eres condescendiente y te pones a esa altura de lo que él está padeciendo. No estar por encima, no le enjuician ni nada de eso. Lo que viene siendo la parte de la clemencia es actuar precisamente con eso, con cierta situación que le concedes algo a él, con benevolencia. La humildad es algo muy interesante, mis hermanos, es algo muy valioso, porque aquí lo estamos viendo con Jesucristo, porque vemos que nos enseñó
que debemos de ser humildes. Y ese acto de lavar Él los pies a sus discípulos, pues nosotros lo imitamos. A mí me parece sumamente interesante, y por eso es que hablar de la humildad pues provoca que traigamos algunas imágenes que nos ayuden para de alguna manera tener claro esto que nosotros estamos viendo. Dice aquí, la humildad no se refleja en tu forma de vestir. La humildad se refleja ¿en dónde? Y eso también es bien interesante, porque hay quien piensa que humildad están todos despeinados, la ropa rota, y así como que, ay, yo soy humilde, ay, no tengo dinero, soy una persona. Asocian humildad con pobreza. ¿Sí se han fijado? Asocian humildad con pobreza, y hasta todavía se tiene la frase, pero que viene siendo pobres, humildes, pero honrados, y no ricos y todo lo contrario. ¿Se han escuchado eso? No, eso es una equivocación. No, nada tiene que ver con la ropa. Puede ser pobre y ser vanaglorioso, o puede ser rico y ser muy humilde. Nada tiene que ver una cosa con la otra, nada tiene que ver. Nada más que, pues a veces mis hermanos por alguna extraña razón se fueron asociando esas palabras. Nosotros no lo creemos. Lo creemos más en el sentido de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo está presentando. Y es que, ¿quién sabe qué nos pasa? ¿Quién sabe qué nos sucede a nosotros? Que en muchas ocasiones, a veces, perdemos el sentido de la humildad, hermanos. Realmente perdemos el sentido de la humildad, y a veces nosotros actuamos con cierta, ¿cómo le podríamos decir? Vanagloria, actuamos con cierta distancia en torno a lo que el Señor pide de nosotros, y no vivimos conforme a esa voluntad, y hacemos cosas contrarias a esa voluntad, y hacemos varias cosas que no son las adecuadas. Pero en este caso, hablar de humildad o tener humildad, mis hermanos, por lo que nosotros estamos viendo, pues aquí lo que nos dice: porque una persona humilde no está interesada en su propio honor, poder y grandeza. Él sirve a quienes están guiando. Fíjense que es bien interesante, porque hablando de las personas que guían a otros, una persona humilde no es precisamente, como les decía, que esté vestido de manera impropia. Es una persona que realmente está preocupado por atender las necesidades de aquellos que está guiando. Eso es una persona humilde, que realmente está atento a todas las necesidades de los demás, que realmente está viendo en qué puede ayudar, en qué puede auxiliar. Por eso es que hablábamos de la condescendencia. Quiere entender al otro, quiere ver qué necesita el otro, y trata y busca la manera de poderle auxiliar. Realmente eso, mis hermanos, es muy interesante. Aquí este hombre, que seguramente lo conocen, lo han visto en muchos casos, y dice lo que dice: procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte, y tan humilde que todos quieran ¿qué? Es que a veces pareciera ser que no. Y es más, me atrevo a decirlo, a veces hay personas que tienen tanto conocimiento doctrinal que la gente sí quiere preguntarle algo, pero después de que le preguntan salen corriendo. ¿Por qué? Porque no quieren escucharlo más allá, porque lo que hacen son muchos halagos a sí mismo. Yo hice esto, yo logré aquello otro, yo soy esto, y a poco no, parece un yo tal cual, yo, hablando de sí mismo, siempre en primera persona del singular, y siempre resaltando las grandes actividades que logra. Esa persona no es humilde. Y ¿saben qué? Yo no sé ustedes, pero a mí en lo particular, una persona que solamente habla de sí mismo, obteniendo, hablando de sus logros, hablando de sí mismo, hablando y presumiendo de quién es, la verdad llega el momento en el que me cansa. ¿Verdad? Es fastidioso. Y termina uno huyendo, termina uno alejándose de ahí, porque no es algo agradable ni interesante estar con una persona que piensa de sí mismo como lo más importante. Pero, mis hermanos, yo sí quisiera dejar claro, porque si vamos a hablar de humildad, que es algo que nosotros necesitamos, que es algo que nosotros requerimos, mis hermanos, es muy importante. Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según Mateo, en el capítulo número 11, Evangelio según Mateo, capítulo número 11 y versículo número 28 en adelante. Quiero que vean esta parte, mis hermanos, quiero que le pongamos mucha atención. Versículo 28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré, ¿qué cosa? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y ¿qué más? Y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras. Fíjense, Jesucristo estaba diciendo de sí mismo que Él era ¿qué? Humilde. Pero, a ver, ¿Jesucristo fue humilde, sí o no? Sí, sí lo fue. Y era el reconocimiento de una virtud que Él tenía. Hoy en día, mis hermanos, hay personas que llegan a decir que nosotros, bueno, en este caso tenemos virtudes, y bueno, las tenemos, pero cuando uno habla de sí mismo, hay quien lo toma como vanagloria. Pero cuando uno habla de sí mismo, reconociendo esas virtudes solamente como algo que tiene, sin excederse de aquello, que es decir, sí, sé que tengo esto, no sé, vamos a ponerlo en nuestro caso, gracias a Dios, y hasta ahí queda, y es una situación positiva. Pero cuando tú solamente estás hablando ya de la virtud sin conocer, reconocer la participación de Dios, estás en el error. Estás haciendo algo muy equivocado. Y por eso pongo aquí, humildad no es ser tímido, tampoco es ser pasivo. Humildad, mis hermanos, no es encoger los hombros y tener baja autoestima. Eso no es humildad. Tampoco humildad implica el hecho de la denigración de uno mismo. Pues es que nadie me quiere porque yo soy malo. Ay, no, eso no es humildad. Eso no es humildad. Humildad es algo todavía más importante, porque Jesucristo decía que nosotros debemos de llevar o de dejar descansar ese yugo, dejárselo a nuestro Dios, y nosotros tenemos que aprender a seguir las cosas de Dios, pero sobre todo aprender a ser humildes. Y esto es muy importante, mis hermanos, insisto, para nosotros, porque estaríamos hablando de situaciones que debemos de llevar a nuestra vida. Humildad. ¿Por qué Cristo habrá dicho que si nosotros no lavamos los pies los unos a los otros, que si no hacemos ese acto, no vamos a tener parte en el reino? ¿Por qué razón? ¿Será que acaso la humildad es tan importante que si no la adquirimos, nos podemos perder? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La mayoría de los pecados que comete la persona son por falta de humildad. Son por falta de humildad. Porque lamentablemente caen en situaciones impropias e incómodas que provocan el hecho del alejamiento de Dios. Miren, un ejemplo. Aquí, no sé, los que escribieron, aquí me ponen vida eterna, muerte. Fíjense, son cosas que todos lo conocen muy bien. No es algo que yo esté descubriendo el hilo negro. Ustedes lo conocen tanto o mejor que yo. ¿Cómo podemos perder la vida eterna? ¿Cómo podemos dejar de ser humildes y cómo podemos caer en el pecado? Por medio de la blasfemia, por medio de rendirse, por medio del pecado. Excelente, hermano. Excelente. 10. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿sabe? Tiene muy claro. El pecado, mis hermanos, es una situación sumamente impropia. Todo lo que dice ahí, nosotros sabemos cuáles son las formas de cómo perder la vida eterna. Y lo tenemos muy claro, cuáles son esas cosas que nos orillan al error. Fíjense aquí, otro hermano, muestro la hoja para que el que lo haya escrito se sienta y, ay, sí me tomó en cuenta el hermano. Bueno, aquí la tenga. El hermano puso aquí muertad. Bueno, ya se identificó más, muertad, dice así. Dice, número 1, la blasfemia. Número 2, la mentira. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Sí, le faltó una. No tuvo el 10 aquí el hermano, porque nada más puso 2. Pero todos conocemos cuáles son las acciones que nos alejan de Dios. Todos sabemos cuáles son las cosas que nos apartan del Eterno. Y aparte de todo, cuando tú estás en mentira, cuando tú te caes en mentira o tú caes en blasfemia, lo que estás haciendo es precisamente actuar con vanagloria. Porque te estás poniendo delante de Dios y tú estás mintiendo, haciendo a un lado a Él, al Eterno, y tú estás quedando por encima. Es un acto de idolatría. La mentira es algo impropio, incorrecto. Y la blasfemia no se diga. Es de plano hablar en contra de la voluntad del Eterno. Eso es algo interesante. La iglesia lo conoce. De los 2 hermanos que tomamos ahorita, bueno, vamos a poner un tercero. Conoce perfectamente lo que viene siendo esto. Miren aquí, otra vez, miren, van agregando, creo que la blasfemia está muy clara. Dice, blasfemia, pecado. Bueno, están de acuerdo con los 2 hermanos. Y nos agrega un elemento que nosotros no habíamos considerado, el odio. El odio es un elemento que evidentemente
nos aparta de las cosas de Dios, y es un acto otra vez de vanagloria, y es un acto carente de humildad, porque está provocando, mis hermanos, que nosotros nos estemos alejando de Dios. Conocemos, la iglesia conoce cuáles son las acciones que nos apartan del Señor. La iglesia lo sabe. Y cuando caemos en eso, cuando caemos en el pecado, es un acto completamente de vanagloria. Es un acto contrario a la humildad. No, la humildad, insisto mis hermanos en ello, no es solamente que te presentes, ay, pobrecito. No, no. La humildad es algo muy interesante, mis hermanos, porque implica tratar a cada quien en su nivel. Tratar a la persona en el nivel correcto. No quedar por encima, no quedar por abajo. Quedar en el nivel correcto. Y tratarlo de persona a persona. De hijo de Dios a hijo de Dios. Ni más ni menos, tal cual, en el nivel adecuado. Eso es muy importante. Nosotros necesitamos esa humildad, pero la humildad no solamente es el reconocimiento del otro y ponerlo en el lugar correcto. La humildad también implica, por lo que nosotros estamos viendo, el hecho de muchas otras cosas más que lamentablemente nosotros no tomamos en cuenta, y que hoy sí quisiera compartir con todos ustedes, y que nosotros nos fuéramos llevando algo importante. Esta definición que pongo ahí en la pantalla es una definición judía que alguna ocasión, mis hermanos, investigando este tema, la encontré y me pareció sumamente interesante. Se las comparto porque me gustaría que ustedes se las llevaran en esta ocasión. Dice: el judaísmo define la humildad como vivir con la realidad de que nada importa excepto, ¿qué cosa? Hacer lo correcto. Esto significa que la persona humilde no depende de la opinión de los demás. Es decir, una persona humilde es una persona íntegra. Y por eso dice ahí, ser íntegro es hacer aquello que consideras correcto, sin necesidad de tener, ¿qué cosa? Cuando hay hermanos, pasa vos, hermano, pasa vos, hermanita. Algo que no, cuando hay hermanos, y inclusive, ay, pon ese vaso por ahí, por favor, ay, bien amable, tenga todo cuidado, por favor, colóquenlo de la manera más cuidadosa también ahí. Somos amables, buscamos la manera de quedar bien con los demás, y lo decimos de una manera adecuada. Cuando no hay hermanos, hablamos como los gentiles, y peor, como los gentiles. Nos transformamos, pero no en el sentido de estar más cerca de Dios. Nos transformamos en lo que Dios rechaza, y nos transformamos en personas que hablan de una manera impropia. Y esto, insisto, creo que es importante que hoy hablemos de la humildad, para que nos demos cuenta. Cuando Cristo nos enseñó que deberíamos de ser humildes y lavarnos los pies los unos a los otros, no es nada más un acto de amabilidad. Se trata de realmente de que nosotros caigamos de rodillas y comprendamos la altura en la que nos encontramos. Y esa altura que nos encontramos implica precisamente hacer lo correcto. Esto que yo les pedí, mis hermanos, esto que yo les solicité hace un momento, no tiene otro propósito más que ustedes se den cuenta desde ahorita que ustedes saben hacer lo correcto. Ustedes saben hacer lo correcto. La iglesia sabe lo que es correcto. La iglesia conoce lo que es adecuado ante los ojos de Dios. Sabemos qué es lo correcto. Miren, aquí, esta que tengo, la primera, lo dice nuestro hermano, la de la femenina que viene aquí atrás. Obedecer, cumplir con la ley de Dios. ¿Saben lo que es correcto, sí o no? ¿Sí? Lo conoce perfectamente. ¿Sabe lo que es adecuado? A ver esta hoja grande, para que no digan que no, me fui solo con las chiquitas. Dice, la vida eterna, guardar los mandamientos. Bueno, generalizando, pero conoce lo que es esto, esta que tiene forma de tucán. Vida eterna, dice, caridad, fe, santidad. ¿Saben lo que es? Correcto. Aunque bueno, aquí no me habló propiamente, me habló de virtudes más que de acciones en un momento dado. Pero sabemos lo que es lo correcto. Sabemos lo que se tiene que hacer para tener precisamente la vida eterna. Una última dice, perdón, nada más era tomar unos cuantos, discúlpenme porque los hice anotar a todos, pero miren qué interesante, dice, vida eterna, aceptar al Señor Jesucristo. Excelente. ¿Estamos de acuerdo? Es una acción. Segunda, bautismo. Ah, perfecto, muy bien. Y estar firme en el camino. Excelente. Díganme,
¿Alguien de los que están aquí piensa que estas respuestas son incorrectas? ¿Todos las sabemos? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la hermana o hermano? Sí. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo. Porque todos lo sabemos. Ese es mi punto. Eso es lo que quiero tocar el día de hoy. Eso es lo que quiero que nos demos cuenta. La iglesia sabe lo que es correcto. La iglesia conoce lo que tiene que hacer para poder vivir en comunión con Dios. Nadie les va a enseñar algo que ustedes no conozcan. Nadie les va a decir algo que ustedes no sepan. Ustedes lo saben, ustedes lo conocen. Aquí el obrero vendrá y tal vez con un sazón diferente, tal vez presentará la palabra del Señor, pero al fin y al cabo les va a decir lo mismo que dicen todos los demás, ¿sí o no? Lo mismo. Y en ese sentido, nosotros conocemos lo que es correcto. Y esto es lo que quiero que veamos. La humildad delante de Dios implica que aunque nadie nos vea, que nadie esté presente, todos hagamos lo correcto. Vivamos lo correcto. Porque me regreso al punto. Y eso va a ser, al fin y al cabo, lo que hemos tratado en este día, lo que hemos estado analizando, lo que hemos estado viendo. Eso va a ser lo que yo quisiera que quedara en la mente de nuestros corazones, en nuestras mentes y corazones. Que nos quede bien claro. Hermanos, sabemos cómo nos debemos comportar, pero no lo hacemos. Y ese es el verdadero punto que nosotros debemos atender. No atendemos la palabra del Señor. La conocemos, sabemos lo que implica, tenemos claro lo que nos indica, tenemos claro lo que nos manda. Pero nuestro gran defecto es que no lo vivimos. Y ese es el gran problema. Esa es la gran dificultad. Vamos al trabajo, vamos a la escuela, vamos al centro comercial, vamos a cualquier lugar y de pronto las cosas que no debes de hacer, las cosas que sabes que no debes de realizar, las haces. Oye, pero ¿no eres un hijo de Dios? Ah, es que estás actuando con soberbia. ¿Por qué razón? Porque haces a un lado el mandamiento, porque haces a un lado las indicaciones, porque haces a un lado lo que el Señor te está indicando, por primero poner lo que a ti te gusta. Prefieres el pecado. Y en ese sentido, lo único que estás haciendo, hermano, lo único que estás haciendo es condenarte. Solo te estás condenando. Hacer lo correcto, mis hermanos, es algo tan importante para nosotros como miembros de la iglesia, pero también es valioso. No es algo que no conozcamos, es algo que conocemos perfectamente bien, es algo que sabemos y que realicemos a veces por momentos, por ciertas etapas, pero que requiere, mis hermanos, que nos demos cuenta. Si verdaderamente quieres ser humilde, y esta definición judía a mí me encanta, es una definición judía, y podríamos decir que estamos o no estamos de acuerdo, podríamos decir que sí es adecuado conforme a lo que cree la iglesia de Dios, me puede decir lo que quiera, pero como tal, me parece extraordinario que nosotros lo contemplemos. Necesitamos hacer lo correcto. Y hacer lo correcto implica, mis hermanos, porque insisto, aquí en la iglesia todos llegamos, hermanita, pasa vos, ¿cómo está? Qué gusto de verla, hermanita, qué bueno que está aquí, y con el otro hermano, qué gustazo, y todo con el amor, la fraternidad, y hasta alguna hermana podría voltear y decir, qué bárbara, la hermana se sacó la lotería con ese hermano, tan espiritual, tan amoroso. Pero llega a la casa, y eso de hermanita, perdón, a lo mejor se transforma por vieja. Oye vieja, tráeme lo que te pedí, ya te dije, y le empieza a insultar, le empieza a faltar el respeto, le empieza a decir cosas agresivas, a los niños los golpea, oye, y el hombre espiritual, el hombre que está en contacto con Dios, el hombre que está en la iglesia, ¿dónde está? Y es que lamentablemente, muchos de nosotros hoy venimos a hacer una actuación tal cual como si nos encontráramos en una obra de teatro. Venimos aquí a representar a las personas amorosas. Venimos a representar a las personas fraternas, venimos a representar a las personas que les encanta alabar el nombre de nuestro Dios, pero llegando a nuestra casa nos quitamos la máscara, nos quitamos el antifaz y venimos a ser los que verdaderamente somos, personas groseras, agresivas, lejanas a Dios. Si eso está pasando,
estás inundado de soberbia y estás cometiendo un acto de completa idolatría. Porque tú estás primero que todos los demás. Si no lo estás haciendo, si tratas de vivir conforme a la palabra, si tratas de vivir conforme al Evangelio, quiere decir que entonces tú estás siendo humilde. Porque eso es lo que yo insisto que hoy necesitamos llevarnos, que hoy necesitamos tener en el corazón. Hermanos, ya no nos engañemos. Conocemos la voluntad de Dios. Aquí está. Yo puedo seguir leyendo todas las que ustedes me digan, y van a ver que todos van a coincidir. Dice por aquí, en cuestión de la vida eterna, los mandamientos, ven Jesucristo. Dice por aquí, orar, obedecer los mandamientos. Dice por aquí, lo que implica esforzarse, dedicarse a Dios. Dice por aquí, obedecer, tener fe. Todos van a querer lo mismo. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos lo conocemos perfectamente bien. Pero el gran problema es que no lo hacemos. Digo, generalizo. No quiere decir que sea una realidad en todos. Pero cuando yo toco la palabra, me gusta tocar precisamente esos puntos que a veces nos pasamos por alto. Porque es muy fácil hablar de la doctrina. De verdad, mis hermanos, es muy fácil hablar de la doctrina. Y es muy fácil mostrar, miren hermanos, aquí y tenemos esto y comprendamos esto de la noche de la Pascua, como lo hicimos la noche un poquito. Pero y miren este otro aspecto, lo conocemos, lo sabemos. Lo difícil es que nosotros seamos congruentes con lo que decimos y hacemos. Integridad. Eso es lo más complicado. Que no tengamos algo de lo que se nos pueda reprochar. Vivir realmente en la fe de Cristo no es fácil. Y muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, es más, lo demostramos y manifestamos que no tenemos fe en Dios al momento en el que inclusive estamos aquí y vemos que un hermano tiene un problema, tiene un accidente y nos acercamos, hermana, tenga fe, Dios le va a ayudar, vamos a orar por usted. Ya dices, miren qué buena persona va a orar. Pero cuando él tiene el problema, cuando él tiene la dificultad, cuando él tiene el conflicto, entonces resulta ser que esas frases de que Dios va a dar la salida, Dios te va a auxiliar, se transforman por un, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Me abandonaste? ¿No estás conmigo? Y todo lo que decimos a los demás en nosotros no aplica. Porque somos buenos de adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. Tomamos la palabra como una cuestión de un discurso. Quiero decir, mis hermanos, hace muchos años había un hermano ministro que predicaba y que él decía, se llamaba el hermano Manuel López. No sé si alguien lo conoció, ¿no? ¿El hermano ministro Manuel López? No, bueno, el hermano ministro fue un hermano que venía mucho acá a los Estados Unidos, pero ya estoy hablando de hace unos 30 años aproximadamente. Bueno, el hermano cuando venía o cuando predicaba, siempre decía, hermanos, cuando yo predico, antes de predicar, paso a la parte de afuera y coloco un chaleco. Cuando vengo aquí predico, lo que les pido a todos es, el que le quede el chaleco, que se lo ponga. Y justamente es lo que yo les estaría diciendo. Sí. Hoy no quiero describir a nadie en particular, no quiero pensar en ese sentido. Yo estoy hablando de generalidades. Y cuando estoy diciendo que no somos congruentes con lo que predicamos, con lo que decimos, con lo que creemos, hermanos, que se ponga el chaleco el que quiera, el que le quiera. Porque es un gran problema que nosotros tenemos, realmente es una gran dificultad que nosotros vivimos. No somos congruentes. Y vivimos quejándonos y vivimos diciendo, es que el ministerio, es que los hermanos, es que, porque esas son de las cosas que se manifiestan, ¿no? Es que no hacen las cosas bien, es que les falta esto, es que sí, cierto, puede ser que hay muchas cosas y defectos, pero mis hermanos, un gran ejemplo de humildad implicaría trabajar para mejorar todo eso y no nada más criticar.
Yo creo que es importante que hoy nos llevemos claro en nuestra mente, en nuestros corazones, que la humildad delante de Dios implica precisamente el que vivamos conforme a todo lo que está aquí en nosotros. Vivamos de manera digna a lo que Cristo hizo, que fue sacrificarse por nosotros. Yo les quiero pedir, mis hermanos, y por eso les pongo aquí, hermanos, vamos a aprender el día de hoy que debemos de aprender a vivir haciendo lo correcto, que debemos de aprender a vivir obedeciendo las cosas de nuestro Dios por encima de cualquier persona. Vamos a aprender hoy, vamos a irnos hoy completamente convencidos en que hoy vamos a actuar cada momento de nuestra vida haciendo lo correcto. No haciendo otra cosa impropia, haciendo las cosas adecuadamente, haciendo las cosas que son propias delante del Señor. Hagámoslo, porque vuelvo a repetir, de que las conocemos, pero de que no las vivimos, ese es el punto que yo quiero destacar. Y eso es lo que yo quisiera que hoy nos vayamos justamente transformándolo de nuestras vidas. Hagamos lo correcto, hermanos. No voy a decir una acción en concreto, no voy a decir una acción en particular, porque cada quien sabe en lo que está fallando, cada quien sabe en lo que está viviendo, y por eso conoce sus debilidades. Hoy no voy a hablar de un punto en específico de que hagamos esto, hagamos aquello. Hoy lo que les quiero pedir a todos de manera general es que, hermanos, no nos engañemos, no nos engañemos. Si queremos llevar el yugo de nuestro Señor Jesucristo, si queremos que nuestro Dios lleve propiamente esa carga, si queremos nosotros realmente vivir en humildad, lo que necesitamos es hacer las cosas que sabemos son correctas ante los ojos de Dios. No te quites la máscara, hermano. Me refiero cuando estábamos hablando de la humildad. No, mejor que esa máscara sea parte de tu vida. Que vivas conforme a todas las cosas, que así como te comportas hoy en sábado, te comportes todos los días de tu vida, en la semana. Que así como hoy estás pendiente de atender los mandamientos del Señor, lo hagas todos los días de tu vida. Que así como hoy hablas de Dios y cantas y pasas al frente, estés dispuesto a hacerlo todos los días de tu vida. Y no solamente en lo que vienes a la casa de oración, sino también en cualquier momento en el que te encuentres, vuelvo a repetir, en el trabajo, en la escuela, en el centro comercial, en la casa. Sabemos lo que es correcto, hermanos. Sabemos lo que es correcto. Yo podría enfocarlo a un pecado, lo podría enfocar al otro, podría decir una cosa, podría decir otra. No lo voy a hacer esta vez. Hoy el tema simplemente es una invitación a tomar conciencia. No nos engañemos. Cada quien sabe lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Sabemos lo que es correcto ante los ojos de Dios. Vivamos conforme a lo que creemos. El Todopoderoso les bendiga y les guarde y paz a vosotros.